quisiéramos agradecerles en plural por la invitación que nos realizaron. La idea que nosotros tenemos es realizar un pequeño conversatorio, construir un lenguaje en común frente a lo que significa la violencia como tal, y pues cada uno de nosotros va a tener 20-25 minutos para hacer una pequeña introducción, una pequeña presentación, y después de eso continuaríamos como con una sesión colectiva de intercambio. Pues la idea es que ustedes también como que nos o que ese lenguaje que nosotros intentamos construir también parte de ustedes. Entonces vamos a comenzar con Luis Felipe, luego seguiría yo y terminaríamos con el profesor Fabián. Bueno, muy buenas tardes. Pues a mí me gustaría como iniciar esta pequeña intervención con lo que he enunciado en mis cursos de historia y memoria y los de violencia, unos pequeños epígrafes, y cada epígrafe entonces se va alimentando de un recorrido histórico, ¿sí? Entonces, primer epígrafe. A ver. Listo. Entonces, vamos a decir que el epígrafe inicia así: te veo, estás allí, ave necrófaga de la tricolor falacia colombiana, en metamórficas rocas, en caudales rojizos del Atrato, el Magdalena, el Cauca, al sigilo, a la espera de una población que en su danza silenciosa aún se atreve a decir basta ya. Ave necrófaga de la tricolor falacia colombiana, que han acostumbrado a no volar. Inicio con este epígrafe porque cuando iniciamos nosotros, por ejemplo, los cursos de violencia en Colombia, violencia política en Colombia, porque hay muchos tipos de violencia, ¿no? Yo con los estudiantes parto de una propuesta. Uno puede asumir la historia de la violencia en Colombia desde los informes que los periodistas han dado, y sin embargo allí no hay tanta historia como la historia propone. Yo inicio un enfoque que podemos decir es un poco epistemológico, en el sentido de que hacemos un rastreo de cuáles son las primeras obras de violencia que se han construido, y encontramos que esas primeras obras son de carácter literario, ¿cierto? Antes de que se hiciera historia se hacía literatura. Unas obras que fueron desaparecidas por el Frente Nacional, ¿cierto? Porque eran obras, por decirlo así, en el contexto negativo del concepto, llamadas subversivas. Bueno, sabemos que las subversiones tienen otro sentido, no es el sentido de las armas, sino el pensamiento, que quiere volverse versión, unas nuevas salidas. Encontramos obras como, apenas digamos esas obras las encontramos el año pasado, Viento Seco, de Caicedo, ¿cierto?, que habla sobre la masacre del Ceilán y el ataque a la Casa Liberal en el Valle del Cauca. En esta obra, ¿qué va a encontrar uno? Va a encontrar uno aspectos que han sido, digamos, de mucho interés para los estudiantes de antropología, como es el cuerpo, la muerte, el símbolo, ¿cierto?, el significado que se construye con esos cuerpos en la época de los 50, 60. Pero vemos que esta obra va a tener una continuidad en los hechos, continuidad en uno de los personajes, que se remite a la obra del padre Blandón Berrío, Fidel Blandón Berrío, Lo que el cielo no perdona, que ya es el contexto de la violencia de Antioquia, y cómo a este sacerdote en determinado momento lo apodan como el primer cura guerrillero de Colombia, pues por su misma función. Él plantea la pregunta: ¿qué es lo que el cielo no perdona? Dejarse matar, prenderle una vela a Dios y otra al diablo al mismo tiempo. Él va a hacer un seguimiento desde la función social de la iglesia. Él va a decir: mire, lo que pasa es que la iglesia no puede tener
un carácter político. De ahí que tanto guerrilleros como soldados, policías y población civil tengan derecho a un bautizo, a un matrimonio, a un entierro digno, y por eso él subía a las montañas, organizaba comunidades, etc. ¿Sí? El hombre fue perseguido por publicar ese libro, lo iban a matar, lo dieron por muerto, sale un periodista diciendo pues sandeces del sacerdote, y el sacerdote como que se indigna y sale a la luz pública diciendo: es casposo, ¿cierto? De esas dos obras entonces va a surgir un informe ya académico de la violencia en Colombia para el año de 1962, que se llama Teoría Gorgona, de Horacio Gómez Aristizábal, una obra de un abogado que se escribe por los lados del Quindío. Él hace una radiografía de la violencia en Colombia desde asuntos institucionales, asuntos generacionales, asuntos de psicología social, y va a rematar proponiendo, digamos, cuál es la salida para la violencia en Colombia, que dentro de lo que uno puede analizar puede decir que Horacio Gómez Aristizábal estaba un poco adelantado a su tiempo, dado que él va a proponer unos asuntos de justicia, verdad y reparación desde diferentes instituciones económicas, sociales, jurídicas, militares, etc. Él es muy claro en decir que ese informe que se está publicando simplemente es una pequeña radiografía, porque en meses posteriores va a salir, en ese mismo año, la publicación de la violencia en Colombia de Fals Borda, Guzmán, Umaña y Luna. Y pues ya la gran mayoría que ve, digamos, el conflicto de la violencia en Colombia retoma esta obra, ¿cierto? Primordialmente los antropólogos se van a un capítulo del segundo tomo, Tanatomanía de la violencia en Colombia, ¿cierto? Y etiología de la violencia, que es cuando ya propone como una estructura de salida, y ya. Pero posteriormente a esa obra va a salir una obra del hijo no querido de la ciudad de Manizales, Tulio Bayer. Tulio Bayer, que enseñó medicina acá en Manizales, pasa a manejar lo que es el departamento de salud pública, se encuentra que la leche es adulterada por los terratenientes que tenían, digamos, gran poder y se reunían en el Club Manizales. Él los denuncia, lo persiguen, lo siguen persiguiendo, le hacen un juicio por exorcismo, ¿cierto? Porque él, digamos, se enamoró de una prostituta, Josefina, prostituta a la cual también esos poderosos, digamos, acudían, ¿sí? La doble moral ahí. Entonces el hombre es perseguido, se desplaza a Bogotá, lo siguen persiguiendo y el man dice: ¿sabe qué carajos? Se va para los llanos orientales y él forma la guerrilla embichada, ¿sí? Por eso no lo mencionan tanto acá en Manizales. Él tiene muchas obras, 4, una que le tira sandeces a alguien que fue como su némesis, ¿cierto? Que fue el sacerdote rector del Colseñora, y a él le dedica un libro, Sambar Vestal, ¿cierto? Ya publica Carta Abierta para un alfabeto político. Cuando a él lo capturan y lo meten en la cárcel modelo, publica Gancho Ciego, ¿cierto? Y Carretera al Mar. Entonces eso nos va a mencionar unas lógicas de la revolución, la guerrilla, etc. Muy interesante. Durante esa misma época se va a dar lo que se conoce en la historia de la violencia en Colombia como los ruidos de Saule. Ruidos de Saule es cuando un grupo de militares está en contra de lo que el Estado está proponiendo, entonces pretenden dar un golpe de Estado. Uno de los primeros ruidos de Saule, entonces, se va a dar en altos jerarcas de la cúpula militar, y ahí justamente es donde va a haber un mando medio, que es el teniente Sendales. Ese libro se llama Rebelde hasta morir, vida del teniente Sendales, y lo hace Claver Telles. Cuando Sendales entonces se mete en el asunto del ruido de sables para dar golpe de Estado, todo se descubre y Sendales es capturado y confinado en el batallón de comunicaciones en Bogotá. Sendales allí entonces va a tener
unos abogados. Dentro de los abogados vamos a encontrar a Umaña, ¿cierto? Y vamos a encontrar a Monseñor Valencia, intelectuales de la izquierda en Colombia, que cuando lo visitaban les llevaban libros de izquierda para que leyera y se entretuviera en la cárcel, entre ellos Las Penas Abiertas de América Latina, La Rebelión de los Comuneros, bueno, cantidad de obras, y Sendales cambia su pensamiento militar totalmente a la izquierda y se hace la pregunta, bueno, entonces ¿cómo hacer la revolución en Colombia? Y él va a acudir a una metáfora que sería el ajedrez, y empieza a dar torneos de ajedrez en el batallón de comunicaciones y le dice a los soldados, bueno, ¿qué es el rey? ¿Qué es la reina? ¿Qué es el alfil? ¿Qué son los peones? ¿Ustedes qué representarían? Bueno, los peones. Y dentro de esa lógica del ajedrez, él les empieza a enseñar que realmente los que tienen el poder son los peones, y el asunto que van a hacer los peones es hacer de jaque al rey y la reina. Y entonces los convence con unos cuadros, se vuela de ese batallón con 3 orugas, teta de soldados, teta de armamento, y arranca a Piedemonte llanero hacia abajo. A él lo delatan, sigue a un pueblo por varios días, es capturado, bueno, a él le van a imputar muchos cargos, entre ellos preparar, digamos, el robo del Valle de Valledupar, ¿cierto?, del Banco de Valledupar, pero también él va a tener un momento en que es citado en Bogotá, ¿cierto?, en un apartamento X, y allí sale un man desgarbado, se le presenta diciéndole, teniente Sendales, usted es un héroe de la patria, mucho gusto, Ernesto Che Guevara. Bueno, va a empezar entonces esa historia. Él termina asesinado por un carro fantasma, quizás marca Ford, pero bueno, dejo más bien ahí el comentario. Ya con esto entonces vamos a tener ya el asunto que cruzar con lo que va a ser las guerrillas rurales, guerrillas intelectuales, posteriormente narcotráfico, relación paramilitares, y de ahí en adelante. Segundo epígrafe. Fue un cóndor el que enarboló nuestra patria. Otro fue el cóndor que asoló la ruralidad colombiana. Y otro muy diferente fue el cóndor que consumió cuerpos putrefactos que lo llevaron a actos cogitantes. ¿Quién, dónde, cuándo y por qué? Es el cóndor de la memoria en Colombia. Bueno, este epígrafe entonces hace un llamado del para qué, por ejemplo, un curso de la historia de la violencia política en Colombia. Bueno, que esto se extendería a nivel latinoamericano y mundial. Doctrina de choque, recomendada. Y el asunto es que empieza a haber una serie de discursos sobre la memoria y la historia que empiezan a hablar de darle dignidad a las víctimas, ¿cierto? Es decir, reivindicar un pasado para el presente, continuar un futuro, pero también van a haber discursos que están en contra de la memoria, que fue uno de los últimos libros que se publica, creo que el año pasado, de David Riff, contra la memoria, que fue invitado al Hate Festival y estuvo reunido en Medellín con Faciolinci. Respecto a Faciolinci, he recogido testimonios en el cual, por ejemplo, uno de ellos dice, vea, el hijo de Héctor Abad Gómez, es otra forma de ver la violencia en Colombia, una desde la medicina Tulio Valle, otra desde la salud pública con Héctor Abad Gómez, quizás puede tener una imagen del padre que se respeta, pero no estoy de acuerdo con ella. Para mí, Héctor Abad Gómez fue un cobarde. Entonces yo pregunto, bueno, ¿pero por qué? Porque yo trabajé con él en derechos humanos en Antioquia, asesinaron a un compañero, me iban a asesinar a mí, me estaban esperando en la esquina y me tocó que salir volado para Pereira. Bueno, y empiezan a ver, digamos, como otras visiones del asunto, ¿cierto? A partir del asunto de la memoria, entonces uno qué diría, vienen hablando muchos discursos sobre las escuelas de la memoria, identidad, Estado-Nación, francesa, la otra anglosajona, multiculturalismo, otra reconciliación, otra reparación, y yo llego a la pregunta, bueno, y entonces en este sentido,
para Colombia qué tipo de memoria se tiene que trabajar. Entonces alguien dice, no, trabajemos María Teresa de la Garza, política de la memoria a México. Desde mi postura, Luis Felipe Castellón diría, hay que trabajarlas todas al mismo tiempo. ¿Por qué? Si tú miras, muchos de los asuntos de la memoria entonces se van a empezar a preguntar sobre qué es el presente para algunos países últimos 50 años, para otros países los últimos 100 años, para otros los últimos 200 años, todo depende como de intereses políticos. En este sentido, en Colombia tendríamos que hablar de multiculturalismo, identidad, Estado-nación, reparación, reconciliación, por los mismos procesos sociohistóricos por los que ha atravesado Colombia, y para eso me tocaría que devolverme hasta, bueno, Colonia, mucho más allá. Pues a mí me encanta Fernando Guillén Martínez y el poder político en Colombia como padre de la sociología política en Colombia, y eso lo uno pues con Gerardo Molina, bueno, y otros asuntos, ¿sí? Tercer epígrafe. No hay que tener pesar alguno por ellos, no, pues fueron los condenados por un sistema que buscó manos serviles y baratas, fueron los condenados por un político que cual paloma en cuerda se preguntará, ¿y ahora en quién me cago? Fueron los condenados por padres y madres que se entendieron despadrados y desmadrados, fueron los condenados por un sistema educativo que nunca supo empoderar, no fueron los condenados por un Dios al cual todos pretendimos echar culpa, fueron los condenados por ti. Esos son tus ciudadanos, tus estudiantes, tus hijos, tu final. Bien. ¿Esto para qué? Entonces, uno viene leyendo en la historia de Colombia y de la violencia sobre el asunto de los sentipensantes. Yo conozco muchos sentipensantes de escritorio que engordan y nunca bajaron a las bases a hacer acción. Más bien hablaría de un sentipensante actuante, ¿cierto? Y de ahí entonces uno se metería con ese asunto de la otredad, la alteridad, ¿cierto? Y bueno, enseguida, y eso nos tiene que llevar a la pregunta es, bueno, todo esto que yo veo en un aula que puede ser como una extrapolación del pensamiento y la acción, ¿qué vas a hacer con eso? Bueno, ustedes tendrán profesores que les hablarán de Kant, pues no sé, allá. Y bueno, profesor, ¿usted con Kant qué ha hecho? ¿Qué ha hecho por esta sociedad? ¿Sí o no? Hay que aterrizar las cosas, porque es que se necesitan. Y eso se sabe cuando tú vienes de allá. Pues, en cierto momento en campo, una señora me mandó a comer mierda. Pues, como para cortar el trabajo de campo, yo le di. Pues señora, si está bien buena, yo le repito otro plato. Y por ahí empecé, me abrió el campo para empezar a indagar muchas cosas. Cuarto epígrafe. No hay que guardar las esperanzas, hay que gastarlas todas y de una sola vez, para que así te des cuenta de que los reales cambios en este puto mundo lo hacen los desesperanzados. ¿Eso a qué me lleva? Ayer en clase, precisamente de violencia en Colombia, que estábamos en una lógica, yo les decía, vea, yo he llegado al punto de la desesperanza, y la desesperanza me ha llevado a mí a actuar, a meterme en lo sórdido, en lo bizarro, ese otro mundo que se niega, bueno, etcétera, porque quiero hacer algo, ¿cierto? Y en ese sentido, la desesperanza quizás me permita observar el guiño de lo que es la utopía, y estoy esperando el plan de utopía que pueda salir, y hay muchas propuestas, y ahí es donde se vienen ustedes con las epistemologías del sur, ¿cierto? Pero entonces uno dice, voltemos un poquitico la mirada al Cauca, a la ecosimía, a las leyes de origen en el Putumayo, y será que simplemente yo sabiendo la casa perdida de Heidegger, yo puedo entrar a analizar con eso la ley de origen. Tú tienes que evitarte, tú tienes que vivirlo, la historia vivida, tienes que vivir al otro, no tolerar al otro, y eso yo creo que ya es una pauta muy importante para ir
rompiendo aspectos de violencia. Muchas gracias. Bien, yo quisiera hablar un poco de lo que ha sido como mi propia experiencia durante los últimos semestres, durante los últimos años. No sé si me alcanzan a escuchar bien. Sí, ok. Bueno, este dispositivo es que no se notan los nervios. Entonces, bien, yo quisiera hablar como de la experiencia que he tenido durante los últimos años frente a lo que significa la violencia, y creo que pues antes de comenzar quisiera agradecer a todos los colegas y a todos los estudiantes que hicieron posible este encuentro. Y bueno, yo quisiera hablar básicamente como de 4 cosas. Voy a hablar desde mi propia experiencia, voy a intentar construir un lenguaje para mi propia experiencia. Creo que me siento un poco mal cuando hablo desde un lugar distinto, entonces siempre intento hablar desde mi propia experiencia, desde mi propio itinerario. Y claro, no es fácil, más cuando en este tipo de espacios uno siempre corre 2 riesgos. Y el primero es ser completamente autoevidente, y el segundo es ser completamente oscuro e ininteligible. Entonces yo quisiera como intentar más bien hablar de mi propia experiencia y como del proceso que yo he intentado construir durante los últimos años, que comienza en la Universidad de los Andes y termina en la Universidad de Caldas. Y para comenzar, pues voy a referirme a 4 movimientos, y quisiera comenzar con un preámbulo pequeñito, una frase que aparece en este libro de Carlos Escliar, y quisiera comenzar por ahí. Quisiera que este fuera el preámbulo. Comienza así: en vez de apostar al prólogo como prolegómeno, como una suerte de defensa de lo ya escrito, comienzo este libro por el más concreto de los principios que lo guiaron, el propio ensayo de la palabra presentación en el único lugar que le cabe. Al inicio de esta serie de escritos sobre aquello que hay en las palabras, el desafío de sentir y pensar lo que nos pasa cuando ciertas palabras son pronunciadas, cuando somos nosotros quienes pronunciamos esas palabras, cuando intentamos asumir los sonidos de nuestra existencia. Así lo escribe Edmund James, abre comillas: por mi parte he intentado, al margen de la tradición y a través de los vocablos, recobrar los caminos de mis fuentes. Para existir se necesita primero ser nombrado, pero para entrar en el universo de la escritura es necesario asumir con el propio nombre la suerte de cada sonido, de cada signo que lo perpetúa. Bien, quería comenzar por ahí porque el primer movimiento o el primer acto al que quisiera referirme tiene que ver con la manera en que nosotros pronunciamos la palabra violencia, y cómo esa palabra desde su propia genealogía ha venido cambiando. Entonces, bien, en el primer movimiento quisiera hablar un poco hacer una inflexión de la mirada. Así se llama el primer movimiento o el primer acto, y ahí aparece la necesidad de pensar en la posibilidad de nombrar la violencia de otra manera. Por esa razón comenzaba con el texto de Escliar, porque muchas veces mencionamos la palabra violencia sin pensar en los significados o en cada una de las cosas que están dentro de esa palabra y dentro de esa expresión. Pensar, por ejemplo, que la mencionamos en singular, sabiendo que sabemos que es una experiencia que se manifiesta de múltiples formas y que es una experiencia que se presenta en plural. O pensar, por ejemplo, en las definiciones que nosotros tenemos de violencia. Pensar, por ejemplo, en la forma en que la ven, o la forma en que se ve desde las diferentes disciplinas. Entonces, lo que yo quisiera hacer ahí, o lo que he intentado hacer durante los últimos
semestres es intentar detenerme en los contenidos y en cada uno de los significados que definen la palabra violencia. La violencia como experiencia y como categoría, cómo construir un lenguaje, cómo detenernos en esa expresión, cómo detenernos en esa palabra, cómo pensarla en plural. Creo que esa es como una de las cosas que he intentado hacer durante los últimos años. Y bien, dentro de lo primero a lo que quisiera referirme, aparece esa idea de una inflexión en la mirada. Cómo para nosotros poder pronunciar la palabra violencia de otra manera necesitamos hacer una inflexión en la mirada. ¿A qué nos referimos con inflexión en la mirada? ¿O en qué consiste eso de inflexión en la mirada? Consiste en dar un pequeño giro dentro de la forma habitual en que se ha denominado la violencia como tal. Si nosotros nos detenemos por un momento y miramos la historia reciente del país, nos vamos a dar cuenta que esa palabra se ha pronunciado de diversas maneras. Por ejemplo, no es lo mismo o no se pronuncia la palabra violencia de la misma manera en la comisión que existió, dentro de la primera comisión que existió en el país en 1962, a la forma en que la van a pronunciar los violentólogos en 1986, o a la manera en que la pronuncia la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Cada uno de esos tres lugares la va a mencionar de manera distinta y la va a pensar de una manera distinta. ¿Qué es lo que uno intenta decir o qué es lo que uno intenta pensar cuando está hablando de una inflexión en la mirada, de proponer un giro? Se trata de pensar cómo la violencia no es solamente estructural o estructurada, sino cómo la violencia también pasa por la subjetividad y por la identidad. Ese es como uno de los primeros giros que se propone o que intentamos proponer dentro del universo de posibilidades que se ha venido a conocer como antropologías de la violencia. ¿Qué es lo que intentamos hacer ahí? Pensar en esa inflexión y no pensar solamente la violencia de manera estructural, sino pensar la violencia como experiencia y como acontecimiento. Esa es la idea que nosotros hemos intentado construir. Cuando pensamos, por ejemplo, en la idea de la violencia como experiencia, ahí estamos teniendo en cuenta la idea que presenta Jorge La Rosa, o la definición que da Jorge La Rosa frente a lo que es la experiencia. Cuando él dice que la experiencia no es lo que pasa, sino lo que me pasa, lo que me atraviesa. O cuando pensamos en la idea de acontecimiento, ahí aparece, por ejemplo, Melish, cuando dice que un acontecimiento es aquello que después de que pasan las cosas no vuelven a ser las mismas. Ahí dentro de esa inflexión, lo que intentamos hacer es pronunciar y pensar la violencia como una experiencia y como un acontecimiento. Y pasa o se convierte en una experiencia o en un acontecimiento por la forma en que nosotros intentamos definir la violencia, que es la fractura de los significados que construimos a través del encuentro con el otro, con su rostro y el reconocimiento que hacemos de él. Ahí la violencia, claro, pasa por esa parte estructural a la que nosotros estamos acostumbrados un poco a verla, pero al mismo tiempo lo que nosotros intentamos hacer dentro de este primer acto es pensar la violencia como experiencia y como acontecimiento, cómo fragmenta el universo de encuentros cara a cara, cómo fragmenta el cuerpo, cómo fragmenta el espacio, cómo fragmenta el lenguaje. Esa es como la inflexión, o ese es como el giro que se propone dentro de las antropologías de la violencia. Y ahí aparecen varios autores para pensar diferentes escenarios o para pensar diferentes lugares, para pensar, por ejemplo, los campos de concentración, para pensar el apartheid, para pensar Barcelona. Aparece, por ejemplo, Alejandro Castillejo, Yacier Henry, Melish. O para pensar la experiencia latinoamericana, aparece, por ejemplo, Carlos Feixa o Rosana Reguillo o el propio Valenzuela. Y para pensar la experiencia colombiana aparece, por ejemplo, Claudia Steiner, Juan Pablo Aranguren y Sandro Jiménez. Ahí aparece una pequeña nota al margen y es pensar, ahorita que estaba pensando en la propia Rosana Reguillo, en la amenaza que recibió hace poco. Ella es una investigadora de Flaxo y recibió varias amenazas durante los últimos meses. O pensar, por ejemplo, en el exilio de Alejandro Castillejo hace 15 años cuando estaba escribiendo Poética de lo Otro, que es un libro sobre desplazamiento forzado. O pensar en el asesinato dentro de la Universidad de Antioquia del profesor Hernán Henao Delgado el 4 de mayo de 1999.
aparece un segundo movimiento, un segundo acto, después de ese que intenta pensar un poco lo que es la inflexión en la mirada. Aparece un segundo acto, un segundo movimiento que se llama traducción, enunciación y trabajo de campo. Y ahí la pregunta que nosotros siempre nos hacemos dentro de los cursos o dentro de las experiencias de investigación es una pregunta clásica dentro de la antropología, desde James Clifford o desde Clifford Geertz, y es: ¿de qué forma convertimos la experiencia en texto? Y ahí, claro, la pregunta va a tener un sentido completamente diferente, porque no estamos pensando en una experiencia de identificación, o no estamos pensando en una experiencia de subjetivación, sino que estamos pensando en una experiencia que pasa por todo lo contrario, pasa por la fractura de la identidad y pasa por la fractura de la vida cotidiana. Entonces, ahí la idea que surge dentro de ese segundo acto, dentro de ese segundo movimiento, es cómo traducir esa experiencia después de hechos casi inimaginables, cómo convertimos la experiencia del otro en texto. Y bien, ahí aparece una idea constante, fuerte, que es la ética como itinerario, o la necesidad de construir afinidad y confianza cuando nosotros estamos haciendo trabajo de campo sobre cada uno de estos temas. Ahí lo que intentamos decir es que cuando nosotros nos acercamos a temas relacionados con violencia o a experiencias relacionadas con violencia, es necesario deconstruir nuestras propias maneras de ver e incluso deconstruir nuestras propias metodologías. Esa idea surge básicamente de pensar que, por ejemplo, si dentro de la antropología de la cultura, que es otro de los cursos que he tenido la oportunidad de dar, uno habla de identidad, de subjetividad y de vida cotidiana, en antropologías de la violencia hablamos de la fractura de todo eso. Y ahí la pregunta que surge es: ¿cómo construimos un lenguaje, o cómo convertimos la experiencia del otro en texto? Y ahí surge la idea de la ética como itinerario. No solamente la ética, cuando nosotros estamos hablando desde la antropología de la violencia, no va a ser, o va a convertirse más bien en un proceso constante, va a ser exterioridad, pasa por el itinerario, pasa por las formas de llegar, pasa por la construcción de confianza y de afinidad, pasa por la forma en que convertimos la experiencia del otro en texto, pasa por lo que hacemos con cada uno de esos textos como tal. Aparece un tercer movimiento, son 4 solamente. Un cuarto movimiento que se llama ética, política y colaboración. Y ahí lo que nosotros intentamos decir, o lo que intentamos pensar, es cómo no es suficiente, o cómo deconstruir no es suficiente, más bien. Como la idea de deconstruir el texto, de deconstruir ciertas cosas, no es suficiente cuando nosotros nos estamos acercando a lo que es la violencia como experiencia y como acontecimiento. De hecho, hay una frase de Alejandro Castillejo que siempre me llama mucho la atención cuando está hablando de ética, política y colaboración, y es como muchas veces nosotros pensamos que deconstruir es suficiente cuando vivimos en un mundo lleno de abandonos escolares. Y ahí surgen diferentes ideas frente a lo que es la ética, lo que es la política, lo que es la colaboración. Ahí, por ejemplo, aparece lo que es la temporalidad del compromiso, porque muchas veces lo que nosotros hacemos como antropólogos, o los que hemos tenido la posibilidad o la experiencia de estar en campo, nos damos cuenta de lo que implica estar poco tiempo. Lo que nosotros, o lo que propone más bien la antropología de la violencia, es pensar en investigaciones que sean a mediano y a largo plazo. ¿Por qué razón? Porque sin quererlo, muchas veces el investigador, cuando no se da cuenta de la importancia que tiene la temporalidad o la construcción de afinidad y de confianza, lo que hace es reproducir otras formas de violencia. Y ahí entramos con temas súper sensibles, como lo que es la economía de la abstracción. Como el investigador muchas veces, sin pensar en el itinerario, sin pensar en las formas de llegar, sin pensar en la experiencia del otro, lo que hace es llegar, prender su grabadora, extraer el testimonio aparece fragmentado en un texto, lo manda a una revista indexada y con eso puede graduarse. Ahí la idea es pensar la ética de otra manera.
pensar la ética como exterioridad, pensar la ética como la posibilidad de ponernos en el lugar del otro. Y claro, ese tercer acto, ese tercer movimiento está relacionado con el anterior, entre otras cosas porque ahí aparece esa idea tan fuerte, por ejemplo, que tenía Clifford Geertz frente a lo que significa la autoridad etnográfica. Lo que nosotros intentamos decir ahí es que la antropología de la violencia debe intentar pensar de otra manera esa autoridad. ¿Por qué razón? Porque finalmente somos nosotros los que escogemos qué partes van, qué fragmentos van. Y miren que ahí el mismo lenguaje comienza a ser un poco difícil, porque pensamos en la experiencia del otro solamente como un fragmento dentro de nuestros textos, o muchas veces la voz del otro aparece dentro de nuestros textos para corroborar ciertas teorías o para corroborar ciertos puntos de vista. Ahí la idea, acercándonos un poco a lo que dice James Clifford, es pensar, por ejemplo, en una escritura dialógica, en una escritura polifónica, donde yo escribo, pero donde también tengo la posibilidad de articular la voz del otro. Y finalmente surge la necesidad de pensar la investigación de otra manera. Cómo no solamente se deconstruye el texto cuando nosotros estamos hablando de antropologías de la violencia, sino también cómo deconstruimos nuestra propia mirada, cómo deconstruimos nuestras propias metodologías, nuestras maneras de llegar, cómo pensamos de otra manera la entrevista, cómo pensamos de otra manera el encuentro, cómo pensamos de otra manera el instante y otros temas. Y aparece un cuarto movimiento, ya estoy terminando, donde cada una de estas intuiciones, donde cada una de estas ideas se convierte en experiencia, y es el curso sobre antropologías de la violencia y es el semillero de investigación sobre antropologías de la violencia. Lo que nosotros hemos intentado hacer ahí es construir un lenguaje diferente para la violencia, o pensar en una inflexión en la mirada, pensar en un giro que no sea solamente teórico, sino que sea al mismo tiempo metodológico, que nos lleve a pensar de otra manera nuestras teorías, pero al mismo tiempo nuestras metodologías. Porque miren que casi que una de las cosas que ha atravesado una buena parte de lo que he intentado decir es eso, es cómo aparece la ética como itinerario y como posibilidad de ponernos en el lugar del otro, sobre todo si partimos de esa primera inflexión, que es pensar la violencia como experiencia y como acontecimiento, no solamente como una cifra, no solamente como una tabla, no solamente como una gráfica. Bien, aparece el cuarto movimiento. Ahí quisiera hablar un poco de lo que ha sido el semillero y cómo han tomado forma cada una de estas líneas. Nosotros en este momento tenemos 3 líneas de investigación. La primera se llama Cuerpo, Lenguaje y Cotidianidad, donde aparecen varias investigaciones, varias ideas relacionadas con el desplazamiento forzado y con la militarización de la vida cotidiana. Aparece una segunda línea que se llama Memoria y Narrativa. A mí siempre me molesta porque yo le cambio el nombre a las líneas, siempre me confundo. La segunda se llama Memoria y Narrativa, y ahí lo que nosotros intentamos hacer son estudios críticos de la memoria y el olvido. Creo que ahí, más allá de hacer investigaciones específicas, ahí lo que intentamos hacer es pensar en lo que implica hablar de memoria y hablar de narrativa. Muchas veces pensamos que la narrativa solamente es lo que pasa por el lenguaje o es lo que podemos enunciar, sin pensar, por ejemplo, que la narrativa es una forma de articular la experiencia. Entonces, lo que intenta hacer esta segunda línea es pensar la narrativa, es pensar el testimonio, es pensar la memoria de otra manera. Y cuando digo de otra manera, es pensarla de una manera crítica, porque ahorita creo que estamos asistiendo a una cantidad de estudios sobre memoria, una gran cantidad de narrativa, hay una cantidad de investigaciones sobre el tema, pero sería bueno hacer un pequeño paréntesis y una pequeña pausa y decir de qué manera se está investigando y pensar cuáles son los contenidos, cuáles son las categorías, cómo esas categorías se convierten en experiencia. Por ejemplo, pensar en cómo se han construido los últimos 21 informes del Centro de Memoria Histórica. ¿Cuál es su lenguaje? ¿De qué forma están articulando el pasado? ¿Por qué razón eso es importante? No solamente porque sea uno de los lugares que en este momento está realizando la mayor investigación sobre violencia en el país,
sino porque poco a poco esa se va a ir convirtiendo en la verdad oficial y en la verdad histórica. Y yo creo que uno de los compromisos que nosotros tenemos es pensar de qué manera ellos están construyendo ese lenguaje y de qué forma están reconstruyendo el pasado. Si ustedes miran los 21 informes, yo pude revisar algunos y pude revisar el último, se van a dar cuenta que hay una cantidad de formas de ver y hay una cantidad de lenguajes con los que uno no siente tanta proximidad o tanta afinidad, por no decir que muchas partes del último informe que ellos presentan, que es el basta ya, aparece lleno de fragmentos, aparece lleno de... es un texto completamente desarticulado, lleno de cifras que no se sabe muy bien cómo se construyeron, con fragmentos pequeñitos de narrativas y de testimonios que pusieron como para adornar el informe, lo digo de esa manera sin caricaturizar el asunto. Entonces, esa segunda línea, que es memoria y narrativa, no solamente está pensando en lo que implica, por ejemplo, la narrativa o la reconstrucción del pasado, sino que implica pensar por un momento de eso, en eso de manera crítica, pensar cómo se reconstruye el pasado y pensar cuáles son las versiones que se están construyendo. Y aparecen estudios críticos de la memoria y el olvido por una razón muy simple, y es que muchas veces se piensa en el olvido como ausencia, al igual que el silencio, y el olvido no es una ausencia. Ahí aparece una intuición súper fuerte de Jelly, que es como la mamá de todos los que nos acercamos a estos temas, y es que el olvido es el correlato de la memoria. Eso es lo que va a decir un poco Jelly. Entonces uno intenta, o esa segunda línea de investigación intenta acercarse a la memoria y al olvido de esa manera, un poco crítica, intentando pensar de qué forma se reconstruye el pasado, intentando pensar en el olvido como el correlato como tal de la memoria, y pensando en el silencio no como ausencia, sino como otra forma de hablar y como otra forma de articular la experiencia, porque el olvido también tiene una gramática y el olvido también tiene una textura particular. Y aparece la tercera línea de investigación del semillero, que se llama experiencia, pedagogía y alteridad, y ahí lo que intentamos hacer es pensar la educación como acontecimiento ético, retomando un poco a Scliar, a La Rosa, a Fernando Bárcena, y pensar, por ejemplo, qué implica construir un curso sobre antropologías de la violencia, cómo se articula la mirada, qué lenguaje se va a construir, de qué manera se va a pronunciar la palabra violencia, que era como comenzaba un poco con la frase de Scliar, cómo se enseña sobre violencia. ¿Por qué es necesario pensar, por ejemplo, la pedagogía como un acontecimiento cuando nosotros estamos hablando sobre cada uno de estos temas? Ahí aparece, por ejemplo, toda esta idea tan fuerte de lo que es las pedagogías de la diferencia y otras cosas. Entonces, esos eran como los 4 actos, los 4 movimientos que quería presentar, y pues espero no haber, creo que no me excedo en el tiempo, espero no haber sonado un poco fragmentado. Si lo hice, pues estoy hablando desde la experiencia, y muchas veces la experiencia se recrea de esa manera. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, también quiero agradecer la invitación a las 4ª jornadas antropológicas. Y bien, por otro punto, quiero aclarar una cuestión de entrada, y es que quizá el menos experto en temas de violencia soy yo. Sin embargo, desde el semillero, pues, sobre vida cotidiana, a pesar de que trabajamos temas no tan específicos como la violencia, por ejemplo, en todas sus dimensiones, a la vez, digamos, es una dimensión muy amplia, nos interesamos especialmente por temas absolutamente triviales, temas banales, pero donde finalmente la violencia tiene un papel allí fuerte, en el sentido, pues, en que pensamos de que la violencia
también es un lenguaje, un discurso instrumentalizado, ¿sí? Especialmente por las instituciones, como son las instituciones del poder, y de algún modo pues siempre vamos a tener algo que decir. Bien, hay de entrada otro punto que quisiera pues como tener en cuenta para poder entrar allí en este soliloquio, y luego vamos a hacer el diálogo con los compañeros, entre ustedes, y es acerca de una pregunta, y esa pregunta es: ¿hasta qué punto somos dueños de nuestras propias vidas? Esa pregunta va a partir de la siguiente postura, y es la postura desde la sociología o socioantropología del cuerpo, ¿sí? Donde especialmente vamos a centrarnos en algo, y es de que políticamente estamos constituidos en tanto cuerpos vulnerables, ¿sí? Es, digamos, de entrada tener en cuenta este aspecto. Somos vulnerables en tanto somos cuerpo físico, pero más que cuerpo físico también somos cuerpo simbólico, y allí tener en cuenta de que hay unos aspectos, y es que necesariamente al pensar de que somos cuerpos vulnerables, es pensar también de que es necesaria un reclamo, como es el reclamo a los derechos o el derecho a la autonomía. Y a pesar de que el cuerpo no es absolutamente nuestro, es necesario buscar ese reclamo, ¿sí? Un reclamo de autonomía ante las violencias, como son las violencias simbólicas y de algún modo también las violencias físicas, que provienen de las instituciones, ¿sí? Que provienen de la sociedad sexista, que provienen de instituciones militares, de instituciones médicas, estéticas, entre otras. Un reclamo que también es una reivindicación, ¿sí? Es una reivindicación en tanto que es necesario tener en cuenta de que esa reivindicación sugiere, en el caso de los movimientos o las posturas feministas, la necesidad hacia la libertad reproductiva, pero también hacia aquellos cuerpos que trabajan bajo la coacción económica, política, colonial. Y es necesario tener en cuenta, digamos, este último punto, colonial, y específicamente neocolonial, en tanto que estamos rodeados constantemente por una serie de lenguajes, de discursos, que constantemente nos están incorporando una serie de ideas, de perspectivas simbólicas, que de algún modo apropiamos, y que por ende constituye de que la violencia no es la violencia de los otros, sino también la violencia que nosotros ejercemos, ¿sí? En tanto que también la apropiamos. Hay un punto allí que hay que tener en cuenta, es que la violencia aparece allí donde impera la arbitrariedad, y donde impera la arbitrariedad es donde vamos a buscar ese lugar no solamente de poder comprender qué sucede y qué es la violencia y qué sucede allí, sino también qué alternativas pueden surgir, qué se puede construir. Aquel discurso, digamos, simbólico a nivel pues de estas otras violencias, aparece también a nivel subjetivo, a nivel colectivo, y por distintos medios. Por otra parte, hay que tener en cuenta de que la violencia entonces es asumida también como un acto de lo peor, en el sentido pues de que se asume allí la erradicación del ser, pero también es tener en cuenta de que la violencia es poner en riesgo a otros, es ponernos en riesgo, es causar daño a otro. Vivimos en vulnerabilidad como cuerpo y como vida. Estamos desarticulados, ¿sí? Y al estar desarticulados quiere decir de que estamos desarticulados en tanto que hay una fragmentación constante de nuestros lazos sociales, y esa fragmentación es una fragmentación en todo el sentido. Allí, digamos, es una fragmentación de sensibilidades, es una fragmentación del tacto, del aroma, es una fragmentación del recuerdo.
es, digamos, importante subrayar este punto, dado que no solamente aquella perspectiva va a leer contextos históricos determinados, sino que, al contrario, asume una guía para poder comprender estas violencias actuales, ¿sí? Violencias, digamos, en todas sus dimensiones. Entender la violencia, o tratar más bien de entender la violencia, es también entenderla en el sentido de que el poder juega allí un papel fundamental. El poder, dado que nuestras relaciones están siempre en esa esfera, las esferas de poder, y por lo tanto no solamente es verla de una manera unilateral, ni tampoco es verla de una manera unidireccional, sino más bien en tanto que esas relaciones aparecen en determinados momentos, especialmente en el ámbito de la violencia, aparecen tanto que son figuraciones con cambios asimétricos. Esas figuraciones con cambios asimétricos son esas relaciones de poder en el contexto de la violencia. Es digamos, una postura importante, dado que esto nos lleva a tener en cuenta, por ejemplo, contextos como contextos dados, por ejemplo, en los años 60, ¿sí? Y me refiero especialmente al movimiento independentista en Argelia, por ejemplo, y especialmente la postura de pensadores como Frantz Fanon, para quien la violencia no solamente era aquella actitud o ese ejercicio de poder hacia la dominación, sino también tener en cuenta de que el poder es absolutamente amorfo y que por lo tanto ese poder también puede estar en contravía, y que el poder también puede ser una alternativa, la violencia puede ser una alternativa en tanto que los oprimidos o quienes están en aquel lugar, o que piensan quizá en aquel lugar, tienen la posibilidad de la resistencia, pero no una resistencia sumida en una quietud, sino una resistencia de carácter político. Y esa resistencia de carácter político, es decir, asumir la violencia como estrategia, como táctica, a través de las mismas tácticas y estrategias de quienes dominan, va a permitir, por ejemplo, de que se constituya la posibilidad de buscar recursos que permitan llevar a la consolidación de ciertas posturas, y que por lo tanto pues es una experiencia de liberación, y puede ser incluso una experiencia de desintoxicación, ¿sí? El ejercicio del solo hecho de hacerla. Entonces, digamos que observar la violencia con relación al poder siempre está en aquellos virajes que van y vuelven, así como aquellas historias que vuelven y se repiten bajo otros matices. Entonces, siguiendo, digamos, en esa línea, encontramos otros elementos, como por ejemplo tener en cuenta de que en el marco cultural y en el marco emocional, tenemos de que la violencia también está completamente vinculada a dos categorías, como es por ejemplo el luto y la rabia, ¿sí? El luto y la rabia que nos desgarra, el luto y la rabia que nos ata a otros, pero también el luto y la rabia que nos transporta y nos desata. Desde esa postura, pues, es importante también tener en cuenta otro aspecto, y es preguntarnos también acerca de cómo las vidas de quien cuentan como vidas, es, digamos, una pregunta allí. Otra pregunta también podría ser: ¿quién cuenta como ser humano? ¿Por qué los marcos culturales delimitan los tipos de pérdida? ¿Sí? Vuelve y juega allí una posición, y es la posición de que cuando se asume la violencia, digamos, desde el discurso institucional, siempre es visto de una manera completamente bionívoca, en la que sí hay unos dominantes, unos dominados, ¿sí? Lo que sucede es que no saben hasta dónde puede llegar la condición o la supuesta condición de dominado o oprimido.
Allí, digamos que con relación a las violencias en todas sus configuraciones, y especialmente las violencias que se asumen como violencias públicas, y especialmente aquellas violencias que se ubican especialmente en lo que son las violencias privadas, surge una discusión, y es la manera en cómo aquello que se podría denominar violencias privadas es acerca de las violencias que no se enuncian públicamente, como por ejemplo la violencia doméstica, la violencia de pareja, la violencia digamos en pequeñas relaciones, y la manera en cómo esto no se hace público. También digamos ubica allí un marco de discusión amplio, y a pesar de que quizá ese fue una postura que hasta hace unos años se venía discutiendo, pues es necesario volverlo a tener en cuenta por aquello que mencionaba ahora acerca de que la violencia está, digamos, en esas relaciones que, digamos, que van y vuelven, que están, digamos, en esa configuración demasiado compleja, en la que las violencias constantemente se repiten y constantemente, digamos, aparecen bajo otras formas. Entonces, digamos, desde esa postura es importante tener en cuenta de que en los discursos públicos, o más bien en las discusiones públicas, el papel de las minorías, especialmente de las minorías sexuales, están totalmente sujetas a la violencia, y a la violencia cotidiana, individual y colectiva. Tener allí, por ejemplo, una orientación sexual no es una posesión, sino más bien es una situación de desposeídos. Es estar desposeído en tanto que se asumen como vidas raras, por ejemplo, como son las vidas queer. Esas vidas raras, esas vidas queer, son las que no son bienvenidas públicamente. Su duelo está prohibido, están completamente censurados. Y no solamente hago referencia a esas minorías, sino a las minorías pues a nivel general, pero digamos especificando allí. Los medios, por ejemplo, censuran, callan nombres de personas, nombres de colectivos, de grupos, porque simplemente no son bienvenidos, y por lo tanto esos marcos culturales llevan a que se limite por quién se puede llorar, por quién no. Digamos que es una situación que se asume y se tiene en cuenta. Hay una condición que sucede, digamos, en las vidas cotidianas, en nuestras subjetividades, en nuestras experiencias, a pesar de que aparentemente podemos no estar en un contexto de una violencia fuerte, como puede ser el hecho de vivir en el Cauca, y no vivimos en el Cauca, sino en Manizales, por ejemplo. Tener, digamos, de qué manera la perspectiva sobre la violencia se asume de maneras diversas, tener en cuenta de que aquí puede suceder, o si llega a suceder, digamos, un efecto fuerte, directo de la violencia, digamos, macro, por decirlo así. Nuestras actitudes van a ser actitudes mucho más dadas a una experiencia de trauma, y un trauma colectivo, de una manera mucho más fuerte, y que quizá nos puede marcar la vida, pero digamos que en el contexto, y bueno, va a transformar, claro está, nuestras cotidianidades y nuestra manera de ver la realidad. La manera en cómo, por ejemplo, los niños del Cauca, cuando están en su municipio y escuchan, digamos, bombardeos, bombas, y que su actitud es estar debajo del pupitre, de agacharse y luego pararse y seguir normalmente en clase, ¿sí?, lleva a determinar allí como, por ejemplo, momentos de violencia son asumidos y son completamente cotidianizados en esas situaciones. La cuestión está en que ese tipo de violencias, ese tipo, digamos, de cruces, también toma, digamos, o lleva, digamos, la necesidad de que lo pensemos relacionalmente, a pesar de que las realidades son completamente otras, ¿sí? Nuestras violencias quizá no son aparentemente esas violencias macroestructurales, pero sí están sumidas y conectadas con esas violencias cotidianas, están sumidas y están allí. Nosotros, en tanto que somos seres violentos y que reproducimos ciertas formas de violencia, especialmente violencia simbólica y de algún modo violencias físicas,
también somos vulnerables, vuelvo y lo menciono. Sucede que pensar, por ejemplo, la vida en ese contexto, en ese contorno, sucede, digamos, una cuestión completamente extraña, y es cómo nos mantenemos animados a pesar de todo. Cómo, por ejemplo, hacemos o construimos, digamos, esa situación de estar animados. Sin embargo, sucede desde otro ángulo que de algún modo también ese ánimo debe negarse una y otra vez más, ¿sí? Ese ánimo se niega una y otra vez más. Es una situación compleja y vivida diariamente. También hay otro aspecto para tener en cuenta, y es la manera en cómo la vulnerabilidad toma otro sentido, ¿sí? Es decir, aquí cuando se tienen en cuenta esos aspectos son los siguientes, y es que veníamos hablando de que el cuerpo va a jugar un papel fundamental cuando hablamos de violencia, y lo habíamos asumido desde esa perspectiva de vulnerabilidad. Sin embargo, estamos hablando de vulnerabilidad, estamos hablando de luto, estamos hablando de rabias, estamos hablando también de lo que se puede hacer, y dentro de ese marco de lo que se puede hacer, también hay que tener en cuenta la manera en cómo la vulnerabilidad puede ser asumida desde otro sentido, y ese sentido es el reconocimiento de ejercer poder a través de la resistencia. ¿La resistencia cómo? Pues a través de que el luto mismo puede ser, digamos, incluso un recurso político, a través de que evidencia una realidad, se reconoce o puede reconocerse, y al momento de reconocerse y evidenciar esa realidad puede ser o puede llevar a que se conforme un criterio de una comunidad política, aunque ese término va a ser allí bastante complejo, ¿sí? Y por otra parte, pues hay una cuestión, y es que en un principio había comentado acerca de que somos o se puede reclamar el cuerpo en tanto parte del cuerpo es nuestro, y sin querer decir de que el cuerpo completamente es nuestro. Esto porque precisamente el cuerpo también es una apropiación de otros mundos, es la apropiación que tienen otros de nuestro cuerpo, y nosotros tenemos la apropiación de otros cuerpos, y que somos pieles historiadas, y que también llevamos esas huellas de otros, llevamos las improntas de otros, de narrativas de otros, y que por lo tanto tener en cuenta ese contexto cuando sucede una situación de violencia es sumirnos de que en realidad el cuerpo solamente es nuestro, o también es compartido, es público en tanto allí hay unos interesados, partícipes emocionalmente. Esa perspectiva lleva entonces a que un lugar de pensar de que ese cuerpo importa y nos importa, y nosotros importamos a otros, es cuando sucede un evento de violencia, y pensar, por ejemplo, de que allí sucede y surge, digamos, una expresión, y esa expresión es ¿quién soy yo sin ti? Es, digamos, una expresión que de algún modo lleva a tener en cuenta esa relación de que el cuerpo no es solamente propio, el cuerpo es compartido, y también está fragmentado, y puede estar fragmentado por la violencia. Gracias. Muy bien, muchas gracias por la paciencia, por escucharnos todo este rato. Pues yo creo que lo que acabamos de ver fueron tres perspectivas, tres formas de ver. Ahí hemos intentado construir un lenguaje común frente a lo que significa la violencia como experiencia y como otras cosas. Entonces, si alguno quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, podemos hacer como una ronda, y luego pues a quienes vayan dirigidos los iremos respondiendo, complementando. ¿Quién se anima? Bueno, buenas tardes, buenas noches.
Bueno, no, solo hacer como algunos aportes referentes. No soy muy experto en el tema. Soy alumno del profesor José Castro en la antropología de la cultura, estudiante, perdón. y es nombrar algunos autores como lo decían Amelich, que habla sobre la cultura como lenguaje y cómo ese lenguaje construye una cultura, cómo ese lenguaje cambia un entorno social como tal. También hablan los profesores sobre el cuerpo, y me gustaría nombrar también a un autor que es Merleau-Ponty, que trata de interpretar que la cultura es un cuerpo y de que la cultura para Ponty es un proceso de percepción, de sentir en la fenomenología. También nombrar la sensación y la percepción en un momento de cuerpo. También hablaban sobre el poder, y eso es un autor que me fascina, y es Foucault, que quisiera nombrarlo, y es en el sentido de que por medio del mismo poder se puede ejercer una violencia dada, y de que esa misma violencia puede llevar a cambios culturales y a cambios sociales como tal. Hablando también de lenguaje, podemos nombrar a Godelier. El poder y el lenguaje se vive en una misma cultura, y cómo esa cultura percibe ese lenguaje de muchas formas. Muchas gracias. Es un pequeño recuento del curso de Antropología de la Cultura. No, mentiras, ahí aparecen varias ideas interesantes, ¿no? Aparece la del lenguaje, la del cuerpo, la del poder. Que son como tres cosas que tenemos en común. No sé quién más quiere hacer alguna pregunta, algún comentario. Debes ponerse acá un poquito. ¿Alguien más? Para Fabián, más que todo, porque ahorita estaba diciendo cómo estamos animados bajo presión. Entonces quería tocar el tema de ese ánimo, porque me parece que también es una forma de violencia que nos mantienen animados, y cómo el cuerpo se controla a partir de ese ánimo. Entonces, ¿qué piensa usted de esa forma de violencia? De esa forma que el cuerpo ya no es propio del ánimo de él, sino que ya tiene que seguir un ciclo que está puesto en él. Por mi parte es una pregunta o comentario. La pregunta va para Luis Felipe, y fue una frase que nos terminó que la verdad me dejó pensando bastante, y es que debemos vivir al otro y no tolerar al otro. Quisiera saber en la práctica cómo podemos diferenciar eso, saber si de verdad estamos viendo al otro o si simplemente estamos tolerando, porque me parece que saber esa diferencia es esencial en el ejercicio de investigación a la hora de enfocarnos en la violencia. Y otro es un comentario a algo que mencionó Fabián, donde hablaba de que, pues en general, la violencia se ve como algo malo, como algo negativo, como algo destructivo. Y ustedes mencionaban que debemos ver otras dimensiones, como son el poder, todo lo que puede conllevar ello. Pero creo que también es necesario ver más allá de simplemente el poder, las estructuras que hay en la violencia y toda esa fragmentación, que la verdad considero que estamos siendo un poco deterministas, ya que no estamos viendo solamente la parte, lo que vemos de la violencia, sino que vemos de
todas esas secuelas, sino que también en ciertos contextos de violencia se ve una gran integración entre las personas. Por ejemplo, cuando nos acercamos a algún barrio marginado, comunidad marginada, que está de verdad afectado por la violencia, vemos que si nosotros desde nuestra perspectiva, por ejemplo, el Bronx en Bogotá, desde nuestra perspectiva Dios está en el mundo, todo eso, pues, pero llegamos y es una unión que ellos en medio de su experiencia de violencia hacen. Entonces puede que la parte individual se vuelva vulnerable, pero se puede intentar compensar, o las partes de esta sociedad intentan compensarlo mediante otros lazos afectivos entre ellos. Entonces no debemos simplemente, desde mi opinión, remontarnos a las fragmentaciones, sino también a los lazos que ellos forman. A depender del contexto de violencia, puede cambiar la forma de ver, de tratarse, de sentirse. No simplemente una violencia que puede ser privada, por ejemplo, como lo mencionaba, en la cual sí a veces las personas se cierran mucho y muchas veces tenemos al lado de alguien que está siendo víctima de violencia en su casa y no nos vamos ni siquiera a contar eso, pero también a veces es pública y a veces eso genera otra red de lazos muy distinta a la que solemos ver a simple vista. Muy bien, gracias. ¿De pronto alguien más para terminar con... Dale. Van caminando hacia los tres. Cuando uno habla no solo en contextos sociológicos, antropológicos sobre la construcción de paz, sino en general, cuando es mediática se define la paz, pero estamos definiendo la paz como ausencia de una guerra, mientras definimos la violencia como muchos tipos de violencia. Teóricamente, ¿cómo podemos definir la paz? Porque estamos definiendo la paz solo con la ausencia de guerra, cuando la paz no es solo esa definición. Entonces la pregunta es, ¿de qué manera podemos definir la paz en otros términos que no sea ausencia de guerra? Pues entiende que en Colombia, con todo el tiempo que hemos tenido de guerra, se asuma que esa es la definición, pero ¿de qué manera podemos abordar otras definiciones de paz? Muy bien, gracias. Y terminamos con la última pregunta. Contigo. Ok, sí. Se han referido a distintos momentos de sus discursos frente a un proceso de naturalización de la violencia, pero desde sus posiciones pueden considerar la violencia como una dimensión natural o en alguna medida como algo inherente a la condición humana. Muy bien. Una pregunta para Fabián, ¿cierto? Sí. Muy bien. Tienen un minuto. No, mentiras. Tenemos como 5 minuticos para responder las preguntas. Pues ahí vamos a rotarnos un poco eso para terminar. Muchas gracias por las inquietudes. Por ahí dicen que el que pega primero pega 2 veces, ¿sí o no? No siempre. Como dicen, lo que sea no son balas para un vaquero. Bueno, entonces, pues ante la primera pregunta, la hiciste tú, ¿cierto? Creo que es una pregunta que hemos discutido bastante en el curso de Memoria e Historia y nos lleva al trabajo de la memoria, ¿cierto? En ese sentido, tendríamos que empezar a decir, perdón, hago un paréntesis, la primera pregunta fue por acá, de vivir al otro y no tolerar, ¿sí? En ese orden de ideas. ¿A qué me refiero yo con vivir al otro y no tolerar al otro? Cuando hablamos de tolerar al otro, pues yo creo que estoy tomando la categoría de alteridad, lo que me entera, ¿cierto? Cuando yo vivo al otro, ¿cierto? Es decir, que ese otro que me lleva a mí como a una especie de conflicto interno, me invita a mí precisamente al concepto de conflicto. Un conflicto que no es para nada, digamos, algo negativo, un conflicto que invita a tomarse un café, a dialogar. Y cuando yo dialogo con el otro, realmente estamos en los criterios de otredad, ¿sí? Entonces sería como una práctica de resolución de conflicto. Respecto a la pregunta de cómo construir memoria, bueno, etcétera, pues entonces tendríamos que decir que para mí el trabajo de la memoria, primordialmente, nosotros ahí nos metemos como en el ámbito como de esos cuadros de la memoria traumada, ¿no? ¿Cierto? Y hay que empezar a reconstruir. Esa reconstrucción de esos cuadros, pues nosotros lo hemos visto como en ese ejercicio del psicoanálisis y el famoso diván, que se lleva al proceso de identificación con el otro,
¿sí? Y esa identificación con el otro te va a permitir realmente estar en el otro, y a partir de allí entre ambos construir la salida, que es lo que llaman en psicología la sublimación, no la adaptación sino sublimación. Ahí, digamos, tendríamos un problema, es cuando tú no logras posterior al proceso de desidentificarte, porque ahí tú quedas con el problema. Resulta y pasa que hay una serie de prácticas que yo le había comentado a la compañera, y es, por ejemplo, mencionando a Merleau-Ponty, ¿cierto? Él tiene un criterio de la historia, o sea, hay dos criterios de historia, una historia responsable, una historia como espectáculo, y que nosotros debemos asumir la historia responsable, pero bajo qué dinámicas para el trabajo de la memoria. Hemos hablado de que dentro de la postura del trabajo de memoria que yo vengo haciendo desde la historia del tiempo presente, yo asumo que nuestra historia ha sido mitologizada, ¿cierto? En donde hemos colocado como héroes a ciertos personajes que no lo son, que algunos piensan que eso colaboró con el desarrollo y el progreso de Colombia. Por ejemplo, nos referimos a mi general Rojas Pinilla, a Alfonso López Pumarejo y la ley 220 de tierras, que gracias a mi general pues se consume leche con salchicha y pan, ¿cierto? Pero entonces cuando uno llega a esa deconstrucción, ese proceso de desmitologización de ese personaje, se va a dar cuenta de que quizás ese personaje fue una ficha clave para desestructurar un movimiento muy fuerte que se venía dando en Colombia, el movimiento campesino, ¿cierto? Y así con otros personajes. También vamos a ver los trabajos que han hecho sociólogos, una sociología que fue muy criticada, pero que para mí es muy importante, es las entrevistas por imputación que hace Alfredo Molano, y que tiene mucho que ver con lo que yo desarrollo, que es la historia oral, ¿cierto? Y a partir de allí pues uno entraría a los análisis del discurso, narrativas, ¿cierto? También el arte, también la fotografía, ¿cierto? Una fotografía que hay muchos antropólogos que están interesados en el trabajo de la fotografía y la violencia. Ahí aprovecho un break. También tenemos un semillero que se llama Cotidianidad, Violencia, Memoria y Reparación, COVIMERE, el Departamento de Historia y Geografía. Allá bienvenidos para lo que necesiten. Y, por ejemplo, también han creado una forma de literatura que da como una forma de pedagogía ante la violencia. Les remito a libros como Pedagogías de la Violencia, de Cuartas, una tesis de literatura muy interesante, Epífanos, Las Semillas del Tiempo, que son otro tipo de discursos para mostrar realidad colombiana a través de los haikus y los poemas de Hemingway, y también un libro que se llama La Hora Llegada, que fue de uno de los directores que empezó con el grupo de investigación de metodologías para el acercamiento de las víctimas del genocidio de la Unión Patriótica. También es importante entender en este sentido lo que mencionaba Fabián, el criterio tiempo-despojo, el cuerpo como consumo, como moda, y yo lo asumo desde, que he visto con una foto bacana leyendo ese libro, Walter Benjamin, y el flaneur, ¿cierto? El habitante urbano, pero el flaneur tiene su antítesis, el no flaneur, el habitante de la calle, que también tiene unos discursos, el que encuentras en el Bronx, pero acá lo encontramos en la calle, la Penicilina, la Galería, la Comuna Bosques del Norte, etc. Bueno, ok, bye. Siempre, despojo y tiempo. Bien, había, digamos, una de las entre las preguntas que hizo el público está una referida a de qué otra manera pensar la violencia que no sea ausencia de paz, ¿cierto? Y digamos que quizá esa es la manera en cómo, de una manera dominante, ¿sí? se maneja a través del discurso ese imaginario. Sin embargo, pues es una pregunta difícil, en tanto que estamos acostumbrados, usualmente acostumbramos como a hablar o a analizar o a estudiar la violencia, ¿sí? Pero pues donde la paz no tiene, digamos, como un papel fuerte.
Sin embargo, pues uno podría pensar en el caso de un contexto, en el contexto donde la paz, quizá ya vivimos un contexto de paz, pero es un contexto de paz armada, ¿sí? Y digamos un contexto de paz armada en el sentido de que no hay, ¿sí? Supuestamente no hay bombardeos, supuestamente no hay ataques, supuestamente no hay violencias diarias ya en la cotidianidad, ¿sí? Pero estamos al acecho, estamos siempre, digamos, a la defensiva, siempre estamos esperando el contraataque, estamos siempre esperando esa actitud, una actitud, digamos, donde la violencia finalmente es una violencia que no es ajena, sino que es una violencia que se transmite a través de diversos lenguajes, y al transmitirse a través de diversos lenguajes, pues lleva, por ejemplo, a pensar de que la violencia sí puede asumirse, quizá, como una situación natural, ¿sí? Donde quizá hablar, digamos, en términos de ese término natural no me siento muy cómodo, pero por decirlo a nivel de una cotidianidad donde se adapta, digamos, como esa actitud. Digamos que la paz quizá la podemos como observar así como también se observa otros escenarios como la modernidad, en el sentido de que algunos piensan de que la modernidad está por llegar o ya llegó, y otros pensamos de que ya pasó, ¿sí? Y otros que no pasó. Entonces, digamos que es una cuestión, digamos, bastante compleja, digamos, en el marco, pues, de la violencia. Allí, digamos, había una inquietud acerca de cómo pensar el papel del ánimo allí, ¿cierto? El ánimo, y quizás eso nos puede ubicar en la felicidad y digamos, el opuesto a un escenario de violencia. Y digamos que en ese sentido tenemos de que cuando se mencionaba el ánimo era en el sentido de que somos tan complejos, somos seres tan paradójicos que aludimos a vivir momentos de violencia, momentos de ánimo. Sin embargo, la violencia siempre va a aparecer una y otra vez más, ¿sí? Pero también, digamos que, de acuerdo a tu pregunta allí, el ánimo también aparece como una, no solamente como un imaginario, sino como una transmisión de sentimientos, sensibilidades, como el hecho de hacer una encuesta en Colombia acerca de si eres feliz en el contexto de un mundial, ¿sí? En el contexto del mundial de fútbol, cuestionarle a los colombianos si están felices o si se sienten felices, ¿sí? Digamos que allí hay, digamos, una intervención en ciertos, digamos, hacia la respuesta, ya está allí intencionada, ¿sí? Digamos, el ánimo, la felicidad, lo opuesto a ese escenario de violencia, repercute bastante en el discurso, como viene siendo, por ejemplo, el discurso del desarrollo, el hecho de que Colombia es un país feliz, en el sentido de que hay avances tecnológicos, hay avances en no sé qué, de que la ciudad tiene estas alternativas, etc. O sea, son, digamos, elementos que aprovechan el ser acrítico y, digamos, que de algún modo lleva a que se constituya, digamos, como esa situación. Y digamos que por otra parte está la cuestión acerca de no observar más la violencia de una manera estructural, macroestructural. También, digamos, pues también permea algo, y es que precisamente hacemos un esfuerzo por no optar por los determinismos, sino más bien optar por una perspectiva relacional, en el sentido de que, si bien vamos a hablar desde las objetividades en la vida cotidiana, pues no vamos a sacar hacia un lado lo que ha sido o es el discurso de la violencia macroestructural y todo eso, ¿sí? Digamos, una cuestión así en ese sentido. Bien, creo que se nos acabó el tiempo, ¿no? Bien, miren, pues yo voy a intentar reunirlas, como algunas de las preguntas que surgieron, pues voy a intentar reunirlas en 3 puntos, y quiero partir por la primera, frente al cuerpo, el lenguaje y el poder. Y es que, bueno, finalmente eso puede dar para un curso completo, pero yo creo que esas son intuiciones y son categorías súper fuertes que nos pueden permitir pensar la violencia de otra manera, o las violencias, para mencionarlas en plural, de otra manera. La segunda pregunta es un poco más difícil, pensarla es un
es un poquito más difícil, además porque reúne las preguntas de varios de ustedes, que es, bueno, ¿qué implica o qué significa hablar, por ejemplo, de memoria, hablar de reparación, que también la escuché hace un momento, y qué significa hablar de paz? Creo que esas tres preguntas se pueden sintetizar en ese segundo punto, y yo creo que las tres preguntas nos deben llevar a una sola cosa, y es la necesidad de historizar cada uno de esos conceptos. Yo creo que muchas veces, creo que hablo desde mi propia experiencia de nuevo y desde los lugares que he podido conocer, creo que muchas veces cada una de estas expresiones aparece sin nunca detenernos muy bien en qué significan. Por ejemplo, cuando hablamos de memoria, creo que cuando nosotros nos detenemos en la expresión, cuando nosotros decimos qué significa memoria, qué significa reconstruir el pasado, ahí uno se da cuenta que, por ejemplo, que el pasado no es ontológico, que el pasado es narrativa. Y lo mismo pasa con las otras categorías. Yo creo que incluso a propósito he intentado no hablar de ellas. Hablo poco de memoria, hablo poco de reparación, intento más bien pensar o construir un lugar diferente, desde un lugar de frontera, porque pienso que cada una de estas categorías es particularmente difícil. Por ejemplo, la segunda, reparación. Creo que creo que nunca he hablado de reparación, menos después de que un amigo que vive en la Sierra Nevada de Santa Marta, uno de los mamos de allá, me decía, bien, ¿cómo vamos a reparar 500 años? Creo que esa sola pregunta me hizo pensar tanto que intento no decir reparación. Y creo que si uno piensa la forma en que se está articulando esa palabra, la forma en que se está construyendo ese lenguaje en ese momento, tiene muchísimas limitaciones. Y bien, frente a la paz, yo creo que Fabi ya pudo responder una buena parte, y es como la paz no es solamente la ausencia de violencia o de guerra, sino como la paz pasa por otros lugares, pasa por los encuentros más diminutos, pasa por las relaciones micro, pasa por el universo de encuentros cara a cara. Creo que una buena manera de pensar, una manera más bien de pensar la paz, u otra manera de pensar la paz puede ser esa, la que nos lleva a pensar en nuestra cotidianidad, en la forma de relacionarnos con el otro, en la forma de mirar, en la forma de hablar. Y creo que cuando uno piensa como en investigar desde ese lugar de frontera, está pensando en eso, cómo la violencia no pasa solamente por esos lugares estructurales, sino cómo la violencia pasa por la exclusión, por la segmentación, por la invisibilidad, cómo pasa por otros lugares que muchas veces no son tan visibles, pero que son igual de fuertes. Y frente a lo tercero, cómo la violencia no es naturalizada. Creo que ese podría ser el relato de una buena parte de los estudios que se realizaron sobre violencia desde 1950, creo que hasta el 86 de pronto, porque la mirada de los violentólogos es mucho más amplia, es mucho más reducida en algunos puntos, pero incluso intentan ir un poco más lejos. Pero creo que ese sigue siendo un mito, el que somos violentos por naturaleza. Yo creo que no es así, pero claro, han habido estudios y han habido una cantidad de cosas que le permiten a uno reforzar esa idea. Yo creo que la violencia en cierto sentido es cultural, pasa en momentos y en contextos específicos, fragmenta cuerpos, lenguajes y espacios específicos, pero creo que así como la violencia fragmenta, nosotros podemos reconstruir esa experiencia y podemos reconstruir los significados que la violencia fractura por definición. Muy bien, muchas gracias a todos.